Es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Derecho a la Convención, este programa de Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y los días domingo en repetición a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, la 100.5 y también en regiones, en Viña del Mar, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. También nos puede ver por el canal de YouTube Pauta TV y además disponible este programa, como muchos otros de Pauta, en los podcasts que están de Pauta en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Como todos los días viernes y los fines de semana, acompañados con la abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña. Marisol, además ahora de estudio, así que muy bienvenida a Pauta y a comentar lo que han sido los alcances legales y jurídicos esta semana en la Convención. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo están? Muy bien, Cristian, muy contenta de estar aquí físicamente en Radio Pauta. Hay mucho tema para conversar esta semana y partamos con dos temas centrales. Uno tiene que ver con la discusión que hubo en el Pleno por sistema político. Y el gran titular, y ahí vamos un poco bajándolo desde la perspectiva, insisto, legal y jurídica, es el objetivo del derecho a la Convención, es la Cámara de las Regiones en vez del Congreso. Lo primero que le quería preguntar, Marisol, es ¿cuáles son, a su juicio, desde la perspectiva más bien constitucional, desde la mirada legal, jurídica, constitucional, el detrimento, la debilidad que puede generarse en eventuales contrapesos que exista por parte de la Cámara de Regiones en vez de ser actualmente el Senado, que es lo que conocemos actualmente? Sí, yo diría, Cristian, que para contestar esa pregunta es bueno volver al informe de la Comisión de Venecia, que fue evacuado, recordemos aquí, a petición del Senado y que se pronunció sobre diversos aspectos del trabajo de la Convención Constitucional, entre otros, la importancia de tener un Congreso unicameral o bicameral. Y entonces en ese contexto, la idea de la Comisión de Venecia es que lo que le aporta el Senado a el Estado de Derecho y a la democracia, en primer lugar, es algo fundamental desde el punto de vista de los frenos y contrapesos en el proceso de elaboración de la ley. De tal manera que, claro, por un lado se puede decir las leyes se demoran más cuando existen dos cámaras, pero la garantía de que las leyes salgan más depuradas, más acorde a las necesidades que ellas tratan de satisfacer es mucho mayor cuando existe esta posibilidad de revisión por una segunda cámara, como es el caso del Senado. Y el segundo punto al que apuntaba o señalaba la Comisión de Venecia tenía que ver con el tema de la representación. Y aquí lo que dice la teoría política y constitucional es que la Cámara Baja en cualquier parte, llámese Cámara de Representantes, Claro. como en Estados Unidos, Cámara de Diputados, en Chile, y diputadas, como ahora se va a llamar, tiene que obedecer básicamente a un criterio de representación de la población. Y una segunda Cámara tiene que obedecer a un criterio de representación distinto al de la población, que diga relación con el territorio. Exacto. Y en ese sentido, la existencia del Senado siempre apuntó a la representación de las regiones, pero no tratándolas igual. Ojo, ya podemos entrar a lo que va a ser la Cámara de las Exacto. Regiones, porque si en definitiva cada región, independientemente de su tamaño o su posibilidad de desarrollo, va a tener la misma representatividad en el órgano legislativo, no se cumple cabalmente con este principio. Hasta ahora, Marisol, lo que tenemos es, de algún modo, en esta dimensión, después está, ¿no es cierto?, el Congreso de los Diputados y Diputadas, pero en la dimensión de la Cámara de Regiones, tenemos la cáscara, ¿vale? Es decir, sabemos que se aprueba en vez del Senado, pero no tenemos todavía en detalle, aprobado por el Pleno, las características. Sabemos algunas cosas, sabemos, pero todavía no tenemos las características. Es muy importante que se respeten cierta estructura similar a la que tiene el Senado, porque si no se corre el riesgo de que se debilite y se fortalezca precisamente lo que en su minuto se quiso debilitar. Lo conversábamos hace dos programas, yo creo, del Derecho a la Convención, que incluso con el fin de tratar de equilibrar un poco los poderes del Estado entre el Ejecutivo y el Legislativo, en la práctica, en los hechos, pueda quedar contrapesado, estivado hacia un lado más el peso del presidente que el peso incluso de esta misma Cámara Regional.
Digamos para quienes nos están escuchando, Cristian, que la sola enunciación de lo que es cada una de estas cámaras o lo que sería, apunta a esta diferencia asimétrica, como se ha denominado. El Congreso de los Diputados y Diputadas, que equivaldría a lo que hoy día es la Cámara de Diputados, es definida en la propuesta que hace la Comisión de Sistema Político como aquella que en representación del pueblo Exacto. ejerce la potestad legislativa. Veamos cómo se define a la Cámara de las Regiones. La Cámara de las Regiones se define como una que tiene varias características, entre otras la plurinacionalidad, las características de equidad, en fin, pero que concurre a la formación de las leyes. Entonces, cuando tú dices un órgano es el órgano legislativo y el otro es coadyuvante, creo que desde el punto de vista del sentido más elemental nos estamos dando cuenta que están evidentemente no No contrapesados. contrapesado y más debilitado, o sea, Así es. efectivamente. Ahora, para que quede muy claro una frase, Marisol, desde su perspectiva, de su experiencia como abogada, como una profesora muy reputada de Derecho Constitucional, como expresidenta del Tribunal Constitucional, precisamente, el, el rol, las atribuciones que podría tener eventualmente esta Cámara de las Regiones, ¿per se serían inferiores a las que actualmente tiene el Senado? ¿O falta todavía y está la esperanza de que los convencionales puedan eventualmente subirlas un poco? Digamos que lo que se aprobó el día miércoles en la tarde en el Pleno de la Convención Constitucional fue básicamente el cascarón, así lo has denominado tú. Existirá una Cámara de las Exacto. Regiones que se encargará de concurrir a la formación de las leyes y de ejercer las demás atribuciones que la Constitución le encomiende. Pero no se aprobó la norma que desglosaba o que Exacto. bajaba la actividad de esta Cámara de las Regiones y que tiene que ver precisamente con sus atribuciones. Sin embargo, podemos decir que para mí era preocupante la forma de esa bajada, puesto que básicamente la Cámara de las Regiones no tenía injerencia en todos los procesos de elaboración de leyes, sino que básicamente en leyes que se denominan de acuerdo regional. Ahora, eso volvió a la comisión para un segundo debate. Exacto. Yo espero que se revise, porque entre otras cosas volvió también a la comisión el hecho de que los integrantes de la Cámara de las Regiones a la vez son integrantes de las asambleas regionales. No se había visto en Chile una representatividad de esta naturaleza donde las mismas personas Así es. fueran electas para integrar dos órganos diferentes a la vez. En consecuencia, si por un lado la paradoja es que la representatividad de los miembros de la Cámara de las Regiones es tan fuerte, vemos que desde el punto de vista de sus atribuciones, lo acotado, intervenir solo en leyes de acuerdo regional, más otra, como eventualmente la ley de presupuesto, obviamente la coloca en una situación de disparidad y de inferioridad frente al Congreso de los Diputados y Diputadas. Estamos en Derecho a la Convención, programa transmitido por Radio Pauta y por pauta.cl, conversando con la abogada constitucionalista y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Marisol Peña. Es muy importante, Marisol, para explicarle a la audiencia el tema de los contrapesos finalmente que ocurran. Y esos contrapesos precisamente evitan, si están bien construidos, riesgos políticos o riesgos de que la representación democrática no sea eso, precisamente un poder equilibrado y que efectivamente responda a los tiempos. Quiero entrar en un artículo que en general ha sido poco analizado, pero que es muy importante, que es el artículo 25 de esta dimensión. Y lo voy a leer para ir comentándolo. Dice, la presidenta o el presidente de la República podrá solicitar autorización al Congreso de los Diputados y Diputadas para dictar decretos con fuerza de ley durante un plazo no superior a un año sobre materias que correspondan al dominio de la ley. Esta autorización no podrá extenderse a derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos. La autorización nunca podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del sistema de justicia, el Congreso de Diputados y Diputadas, de la Cámara de Regiones, de la Corte Constitucional, ni de la Contraloría General de la República. Dos comentarios. Primero, el gobierno, Marisol, desde su experiencia legal, el presidente, con un Congreso afín, ¿podría gobernar por decreto o existe el riesgo de que gobierne por decreto, por ejemplo, durante un año? Primero. Y segundo,
si es que hay entidades que no están enumeradas en la enumeración que yo entregaba, ¿podría eventualmente comprender ese tipo de facultades, por ejemplo, como el Banco Central, que no está enumerado? A ver, las dos preguntas son muy interesantes. Efectivamente, la no existencia de un contrapeso efectivo, cuando el Congreso de facto, en la práctica, se transforma en un Congreso unicameral con una Cámara que simplemente pasa a ser un buzón de las necesidades de las regiones, perdón que lo diga de esta manera, pero Pero así es en la práctica, obvio. así lo estoy viendo, evidentemente abre la posibilidad de que el presidente de la República solicite muchas leyes delegatorias. Porque digámoslo, para quienes nos están escuchando, que para que el presidente pueda dictar un decreto con fuerza de ley, hay una condición previa indispensable y es que el Congreso lo autorice. ¿Y cómo lo autoriza? A legislar, lo autoriza justamente dictando una ley delegatoria. Es evidente, no hay que, digamos, devanarse mucho los sesos para darse cuenta de que si el Congreso de Diputadas y Diputados es afín en su composición al presidente de la República, estas leyes delegatorias podrían dictarse recurrentemente. Por lo tanto, a mí me parece que el riesgo está presente. Y en lo que se refiere a la segunda pregunta, ¿cuál Y es el perdón, antes de riesgo? entrar a eso, Marisol, Sí. ¿y lo ve como un riesgo mayor, como un riesgo que debería considerarse? Porque hoy, dado el devenir que ha tenido Chile en los últimos 30 años o 32 años, no pareciera ser un peligro tal como ha ocurrido. Pero eventualmente siempre hay una frase que plantea, que plantean algunos analistas, en fin, eh, siempre hay que pensar que la ley puede ser interpretada o utilizada por una persona que piensa totalmente distinto a uno. Y Así es es. algo que genera precisamente los contrapesos democráticos. Existe un riesgo importante precisamente del sector político que sea, acá no es de un sector uno u otro, del sector político que sea, si es que efectivamente la Cámara es muy afín al presidente, de que eventualmente se pueda gobernar por decretos durante un año, un periodo. A ver, esa pregunta yo la contestaría en el contexto de otras normas que ya forman parte del borrador de la nueva Constitución. Y me iría al artículo que ya todos estamos entendiendo sería el primero del borrador o de la propuesta de nueva Constitución que define a Chile como un Estado social y democrático de derecho. ¿Ok? De acuerdo al debate que se ha generado dentro de la Convención Constitucional y que va a ser un elemento interpretativo cuando luego esta nueva Constitución en el evento de ser aprobado vaya a ser aplicada, podemos nosotros deducir a partir de ese debate que lo que se quiere es una fuerte presencia del Estado en la satisfacción de necesidades públicas. Por lo tanto, ¿qué podría ocurrir? Que ante la insatisfacción ciudadana frente a la demora en el despacho de tramitación de leyes o al hecho de que los parlamentarios no estuvieran reproduciendo auténticamente a través de mociones parlamentarias las necesidades de las poblaciones que ellos representan, la tentación, digamos así, del presidente de la República, empoderado esta vez dentro del contexto de un Estado social y democrático de derecho, de legislar directamente mediante decreto, porque eso es lo que se hace a través de los decretos con fuerza de ley, sería yo creo que una gran tentación, dependiendo justamente de un presidente que quisiera, y engarcémoslo con otra disposición aprobada ayer, que quisiera postular a la reelección, por ejemplo. Exactamente, que se está permitiendo, efectivamente, Claro, porque el periodo presidencial va a ser de 4 años con posibilidad de reelección por una sola vez. inmediata. Entonces, la tentación en un plano hipotético de que en el último año, donde el presidente va a estar en Por campaña cierto, como ocurre para en ser Estados Unidos, efectivamente. efectivamente, esté legislando a través de decretos con fuerza de ley, satisfaciendo necesidades ciudadanas, puede ser efectivamente muy potente. Eso por una dimensión. Nos quedó la segunda parte. Se enumeraron, lo repito, la autorización nunca podrá comprender facultades que afecten a la organización, atribuciones y régimen de los funcionarios del sistema de justicia, del Congreso de Diputadas y Diputados, de la Cámara de las Regiones, de la Corte Constitucional ni de la Contraloría General de la República. Se enumera una serie acotada, finita, de entidades, de instituciones, pero no se incluyen todas. Se corre el riesgo de que se comprendan facultades que no estén incluidas aquí. Yo creo que sí eventualmente, lo cual demuestra
en términos de razonamiento general que la casuística constitucional nunca es buena. Ahora, quiero ser objetiva en este análisis. La norma que se acaba de leer es muy similar a lo que dice actualmente el artículo 64 de la Constitución que está vigente. Vale decir, son esos los órganos que están excluidos de la posibilidad de ser regulados mediante decretos con fuerza de ley. Pero quiero poner un ejemplo distinto. Supongamos que hay necesidad de hincarle la mano al sistema electoral. ¿Qué quitaría? ¿Qué quitaría o qué impediría que el presidente de la República pudiera obtener con un Congreso afín una ley delegatoria para regular más allá de los parámetros constitucionales, la bajada del régimen del servicio electoral o lo que es peor, del Tribunal Calificador de Elecciones, que entiendo no está incluido en la norma actual? Y tampoco está incorporado al Banco Central, o es una entidad tan autónoma que no es necesario hacerlo explícito en la exclusión. Es difícil la pregunta porque normalmente se ha sostenido que el concepto de las autonomías constitucionales es que ellas no obedecen en sus atribuciones a un núcleo duro que debe ser indisponible para el resto de los órganos del Estado. Pero yo creo que el problema podría plantearse el día de mañana y habría que argumentar probablemente acerca de la naturaleza de lo que es un órgano constitucionalmente autónomo para impedir que el presidente de la República echara mano a través de una regulación que es de legislación delegada sobre un órgano tan importante. Estamos conversando con Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, acá en Derecho a la Convención, un programa que analiza las novedades que está teniendo la Convención Constitucional desde la perspectiva legal y jurídica, que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta en pauta.cl y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Pauta en Santiago, en la 100.5 y también en nuestras señales en regiones, en Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso y también en Temuco, en YouTube, Pauta TV, y siempre lo puede escuchar en nuestros podcasts que están disponibles gratuitamente en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Un segundo tema, Marisol, que ha cruzado esta semana tiene que ver con el tema de la composición del Consejo de Justicia. O primero, vamos por el primer piso. ¿De qué se trata este Consejo de Justicia? ¿Qué tareas se le están asignando? Y después vamos viendo, analizando un poco la composición que tiene. Digamos en primer término que el Consejo de la Justicia es un órgano nuevo dentro de la arquitectura constitucional e institucional chilena, o dentro de la sala de máquinas, como a algunos les gusta decir para referirse a la estructura, ¿verdad? Está de moda ahora el tema de la sala de máquinas. Efectivamente, a la estructura básica de funcionamiento del Estado. Y en ese sentido, decir que la idea de estos consejos de la justicia o consejos de la magistratura es, sin embargo, frecuente en el derecho comparado. Por ejemplo, existe en España un Consejo Superior de la Magistratura compuesto por 20 miembros, en los cuales se procura reproducir el mundo judicial. Vale decir, si estos consejos de la magistratura van a tener que ver, ya vamos a explicar de qué forma, con la administración del sistema de justicia, tiene que tener representantes que provengan de ese mundo, pero además suelen ser complementada esta integración por otros representantes que normalmente son elegidos por los órganos políticos, como es el caso de los congresos. Exactamente. Ahora, en el caso de la propuesta que está haciendo la Convención Constitucional, y que ya está aprobada, por cierto. Está en el borrador el que aprobó el Pleno, por cierto. Así es. Va a ser plebiscitada la existencia de un Consejo de la Justicia cuya misión fundamental, se dice en la norma, va a ser resguardar la independencia judicial. Este valor es absolutamente fundamental. La Corte Suprema lo ha defendido a brazo partido porque, como también dice la Comisión de Venecia, la independencia judicial tiene que ver con el hecho de que la principal labor del juez es ser el guardián de los derechos y libertades de las personas. Luego, si el juez no tiene independencia, esa tutela se desvirtúa, se desnaturaliza. Dicho eso, ¿qué funciones va a tener específicamente este Consejo de la Justicia? Pues básicamente se le va a encargar el nombramiento de los jueces y funcionarios judiciales. Además va a tener que ver con los temas de disciplina judicial que suelen ser cuestionados. Va a tener que ver además con los temas de formación y de capacitación de los jueces y, ojo, con la gestión
dice la norma del sistema jurisdiccional, lo cual obligó a que a última hora, cuando se trataba de explicitar las atribuciones del Consejo de la Justicia y se decía, este Consejo tendrá a cargo la revisión integral de la labor de los tribunales de justicia, tuvo que ponerse un punto ahí para decir se exceptúa en todo caso la revisión de los fallos judiciales. Perfecto. Porque si el Consejo, compuesto en este caso por 17 personas, de las cuales 10 aproximadamente, 8 que son jueces y 2 que son funcionarios judiciales, es más o menos la mitad del Consejo, versus otros miembros que van a tener un origen político, 5 nombrados por el Congreso, 2 por los pueblos originarios, no sabemos de qué manera, pues ahí va a haber un choque evidente entre criterios estrictamente jurisdiccionales en materia de gobierno, gestión judicial y criterios que tienen que ver más con la política contingente. Claro, lo vamos a ver en un minuto más. Era básicamente para cerrar la idea, este tema de que, claro, se excluye la posibilidad de revisión de sentencias, ¿no es cierto?, de fallo, precisamente porque si no sería una suerte casi de corte suprasuprema, digamos, en el sentido de un eslabón incluso más allá, cuando la Corte Suprema es la instancia más alta, con posterior revisión, entiendo, del Tribunal Constitucional en materia de algunos elementos. En la composición, y ahí voy para verlo de una manera o de otra. Se ha cuestionado mucho que el Consejo de la Justicia, que son 17 integrantes, solamente 8, menos del 50%, sean jueces o juezas titulares elegidos por sus pares. Esa es una forma de verlo, vale decir que sea menos del 50%. Otra forma de verlo, Marisol, es que personas vinculadas a la justicia van a ser la mayoría, porque son 8 jueces o juezas, pero además 2 integrantes que van a ser funcionarios o profesionales del Sistema Nacional de Justicia elegido por sus pares. Una segunda mirada entonces diría que es la mayoría. Y una tercera mirada también establece que de alguna manera también se politiza el nombramiento. ¿Por qué? Porque hay 5 integrantes elegidos por el Congreso, previa determinación de las ternas correspondientes por concurso público a cargo del Consejo de Alta Dirección Pública, y 2 integrantes elegidos por los pueblos indígenas en la forma que determine, por cierto, la Constitución y la ley. Vamos analizando caso a caso. En el primero van a ser minoría los jueces propiamente tal. En el segundo caso habría mayoría de personas vinculadas al sistema de justicia. Y tercero, el riesgo de politización. ¿Cómo vamos analizándolo punto por punto? Para mí es importante que en una visión optimista haya 10 personas que estén familiarizadas con la administración del sistema de justicia, que tiene ciertas lógicas internas. Es cierto, 10 jueces pudiera estimarse que es apenas un poco más de la mitad del Consejo de la Justicia, pero también entre los funcionarios. Y estaba recordando yo lo que sucedía hace años en los tribunales del crimen, la importancia que tiene el actuario. En los tribunales, quienes hemos ejercido la profesión de abogado, sabemos que esa es la persona que en el fondo lleva el proceso. De tal manera que los problemas de procedimiento, las dificultades de que se haga realidad el derecho a acceso a la justicia, a veces no son captadas directamente por el juez, sino que por estos funcionarios. Por lo tanto, yo me quedo con la segunda perspectiva aquí explicada. Me tiende a producirme cierta tranquilidad que haya 10 personas que estén familiarizadas con el funcionamiento del sistema judicial. Pero no es menos cierto que históricamente en este país, cuando ha habido injerencia de órganos políticos en las designaciones, se ha tendido a la politización de la actuación de esas personas. Y sin ir más lejos, y lo digo por la experiencia que tuve en el Tribunal Constitucional, la experiencia que me tocó. Del 2005, ¿verdad, Marisol? Así es. Del 2006, para ser más precisa en mi caso. Usted me corrige, porque algo de conocimiento tiene, así que fue Sí. presidenta del Tribunal Constitucional. Efectivamente. Ocurre que en el Tribunal Constitucional hay 4 de los 10 miembros que son designados por la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado. Exacto. O directamente por el Senado. Y hay 3 que son designados a dedo por el presidente de la República. Entonces, se puede incluso estadísticamente comprobar que en el caso de las personas designadas por el presidente de la República, cuando ejercieron la presidencia, ¿cuándo más ejercieron el voto dirimente? Cuando se trataba de proyectos que provenían del presidente de la República que los había nombrado.
y ciertamente un voto dirimente a favor de la constitucionalidad de ese proyecto. Por lo tanto, yo no estoy hablando aquí de algo teórico, sino que estoy hablando de algo práctico, y también ha sucedido, y lo hemos visto, con la politización que se ha introducido en el esquema de nombramiento de ministros de la Corte Suprema, donde jueces de carrera altamente competentes, dotados de importantes calificaciones, han sido frenados en su nombramiento o antes de bajar su postulación, como ocurrió con la ministra Dobra Luksic, precisamente porque empiezan a aparecer aspectos políticos Cuestionamiento de coyunturales. sus fallos o en determinada temática de los fallos han sido cuestionados precisamente por eso. Es cierto, si podemos ir ahondando un poco más en eso para ir cerrando, es el riesgo de la politización, porque además concurre, Marisol, y lo hemos visto, de lados y lados. O sea, no existe acá un lado político o un sector político que en realidad no tenga la tentación precisamente de ejercer el poder, porque están llamados a eso en una dimensión que debería ser tan independiente como es la justicia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esto me hizo acordar algo que a mí siempre me ha llamado la atención, la Ley Orgánica Constitucional de Partidos, incluía una norma hasta ahora que decía que se prohíbe la orden de partidos. Y yo solía decir, esta es la norma más mentirosa de todo el ordenamiento jurídico chileno, porque sabemos cómo se adoptan los acuerdos, cómo se producen muchas veces los bloqueos en el despacho de leyes, de forma en que las colectividades de todo el espectro político, no es que esto lo haya ejercido solamente una parte del espectro y otra no, todas la han aprovechado. Y lo mismo sucede con los nombramientos. Y en otras partes, además, es curioso, porque en otras partes, como en Europa, no se admite la disidencia partidaria. O sea, es precisamente eso. O sea, precisamente cuando uno en un proyecto de ley, bueno, se asume que un proyecto presentado por una bancada determinada tiene que tener la concurrencia o la adhesión de todos quienes integran esa bancada, y acá en Chile en general, lamentablemente, se ha producido el extremo opuesto, que es precisamente la dispersión, la diáspora completa de ideas o votaciones en un mismo partido. Lo vimos ciertamente en los últimos proyectos de retiro de fondos de pensiones. Marisol Peña, abogada y profesora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en este espacio. Derecho a la Convención, un programa realizado por Pauta que se transmite todos los días viernes a las 5 de la tarde por la señal 2 de streaming de Pauta a través de pauta.cl y los días domingo a las 10 de la mañana en todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago y regiones, en Viña del Mar, Valparaíso y también en Temuco y Antofagasta, por medio de nuestro canal en YouTube, Pauta TV, y también disponible en podcast en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Muchísimas gracias a ustedes por la audiencia, muchas gracias Marisol, y nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados. Esto fue Derecho a la Convención.